Basado en densidad. Dentro de los métodos de densidad tenemos el mean shift, que es el primero que vamos a ver. ¿Por qué nos está transmitiendo? El primer método es DB-Scan. DB-Scan lo que busca es crear grupos. Para ello va clasificando cada uno de los puntitos como puntos de ruido. Por ejemplo, los puntos que están fuera de cualquier agrupación. Específico para encontrar puntos de ruido. Tenemos puntos core, que son los que se encuentran en el centro de cada una de nuestras agrupaciones. Y tenemos los puntos de borde, que es cómo va trabajando este método, el de DB-Scan. Por ejemplo, necesitamos dos parámetros. Uno, que es epsilon, que corresponde a la distancia menor que vamos a considerar para que un punto puede estar dentro de algún grupo. Epsilon, entonces, nos muestra la distancia, la menor distancia a la que van a estar dos puntos. Y K, ¿no es cierto? Este min punts es la cantidad mínima de puntos que debe tener un agrupamiento para ser considerado como una agrupación, ¿cierto? Es decir, ahí tenemos los dos parámetros epsilon, distancia máxima entre dos puntos, para que uno sea considerado vecino del otro. Y la cantidad mínima de puntos, del mínimo de puntos que son necesarios para formar un clúster. Entonces, nuestros puntos tienen tres categorías. Puntos centrales, que son los core, los puntos de borde, que están dentro de un vecindario, es decir, están a una distancia de epsilon de un punto de core, y los puntos de ruido son los que no están a una distancia de epsilon de cualquier punto de core. Esos serían considerados como puntos de ruido. Un punto es central si al menos tiene una cantidad mínima de puntos. Es decir, tiene una cantidad de vecinos, ¿cierto? En este caso está puesto mínimo de puntos 3. Entonces, este es un punto central porque tiene al menos 3 vecinos junto a él a una distancia de epsilon. Este también es un punto central porque tiene al menos 3. Este también tiene al menos 3. ¿Sí? Entonces, si uno de estos puntos para considerarse como un punto central debería tener al menos 3 puntos a una distancia de epsilon. Por ejemplo, si este punto de ruido estuviese más acá arribita, este también podría ser considerado un punto core porque tiene una distancia de epsilon al menos 3 puntos. Si tiene solamente 2, como en este caso, no puede ser considerado un punto central. Un punto de borde es aquel que podría luego considerarse como un punto de core si tuviese al menos la n cantidad de puntos como vecinos. ¿Sí? Entonces se queda como de borde porque no logró tener al menos n puntos como vecinos. Por tanto, sigue siendo solamente de borde. Y un punto de ruido es aquel que no es ni central ni de borde, ¿cierto? No tienen vecinos densos, por eso están alejados. Como se imaginará, para poder implementar este método necesitamos ir recorriendo nuestro arreglo, nuestro dataset punto por punto. Necesitamos una medida de distancia y necesitamos colocar nuestro parámetro de epsilon, a qué distancia quiero yo realizar cada uno de los agrupamientos. Vamos a empezar cargando el dataset inseparable.
Vamos a leerlo. Y vamos a graficar para ver cuál es la distribución de los datos que tiene este dataset. Ahí vemos, tiene 5 agrupamientos. Esas serían las etiquetas reales para nuestro dataset de los puntitos. Ahora queremos agrupar este dataset inseparable. Como vimos, el primer paso del DBSCAN es definir un vecindario, saber cuál es un vecino, ¿no es cierto? Necesitamos una medida de distancia, por aquí vamos a mandar la matriz de distancias y necesitamos ir viendo y nos va a decir qué vecindario es. Les vamos a ir etiquetando, vecindario 1, vecindario 2, vecindario 3. Entonces, esa es la I, la etiqueta que vamos a colocar. Y epsilon es esa distancia máxima para considerar a un punto que sea vecino de otro punto. Entonces, nuestro método encuentra vecindario, lo que va a hacer es, con el where, va a calcular las distancias que sean desde todos los puntos y cuya distancia sea menor que epsilon, ¿cierto? Para la primera columna. Vecinos viene a ser una matriz. Vamos a ver. Acá le vamos a ejecutar. Ya, ahora el DBSCAN tiene que ir recorriendo elemento por elemento, ¿no es cierto? Tenemos nuestra matriz de distancias, el epsilon, y M sería la cantidad de vecinos mínimos que necesitamos para hacer un agrupamiento. En labels vamos a ir etiquetando qué grupo es. Bien. Está llena inicialmente de ceros, con la misma forma de nuestra matriz de distancia. Y luego, para cada uno de los elementos de nuestra matriz de distancias, vamos viendo si el label de I, ¿cierto? I va a ir en el rango de todos los datos que tengamos dentro de nuestro dataset. Si el label de I es diferente de 0, vamos a continuar. Llamamos a encuentra vecindario con la matriz de distancias para ese grupo 1, a esa misma distancia, y nos va a encontrar cuál es el vecindario. Si la longitud del vecindario es menor que M, que era la cantidad de elementos que necesitamos, entonces, si es menor, no es un punto nuclear. Entonces, en labels le vamos a colocar -1. Si por el contrario, si es igual a M o mayor que M, entonces sí es un punto nuclear. Entonces, ¿cuál es la etiqueta que le toca? Incrementamos la C, va desde 0, le ponemos ahora en 1, y en labels de I colocamos esa etiqueta para decirle en qué grupo está ahora. Expandir cluster es un método que lo que va a hacer es ir juntando dos labels, ¿cierto? Dos agrupamientos. Los va metiendo a todos los elementos que están dentro de, marcados como labels de I, dentro de alguno de los vecindarios. ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo es juntando dos clústeres básicamente. La función expandir cluster trata de asignar otros ejemplos más allá del vecindario de X de Y al nuevo clúster que ha creado para él. Busca entre los ejemplos del vecindario actual y si alguno de ellos es un punto nuclear, es decir, tiene mínimo M vecinos, se incorpora a su vecindario, al vecindario del clúster que está explorando. Todos los elementos del vecindario se asignan a un solo clúster. Eso es básicamente lo que hace esta función expandir clúster. Evidentemente, primero tengo que ejecutar el del expandir clúster para que este de acá no me vaya a dar error. Ya. Expandir clúster lo que hace es ir viendo dentro de nuestros labels a qué vecindario le voy a ir juntando. Y a su vez también vuelve a preguntar si alguno de esos elementos es un clúster, un punto nuclear, ¿cierto? Pero de todas maneras, a todos los del vecindario J los junta en el arreglo del vecindario. Esa es su función principal, juntar dos vecindarios dentro de un solo clúster, pero marca a los clústeres, a los puntos que tengan más de M vecinos como puntos nucleares.
Vamos a utilizar la distancia euclidiana. Vamos a decir un épsilon a 0.08 y vamos a decidir que necesitamos al menos 40 elementos para que sean parte de un clúster. Enviamos nuestros datos y calculamos nuestra matriz de distancias. De nuestra matriz de distancias, vamos a ponernos esta partecita. Ahí tenemos nuestra matriz de distancias y queríamos ver cómo funciona el primer método que tenemos, encuentra el vecindario. Ahí tenemos nuestra matriz de distancias y vamos a decirle y la distancia. Por ejemplo, ahí queremos ver del primer punto del 0 a una distancia de 0.08, ¿cuáles vecinos se encuentran a esa distancia? A la distancia de 40. Si yo le cambio y le pongo una distancia de 20, voy a tener una cantidad menor de vecinos que se encuentran. Entonces, eso es lo que hace este método encuentra vecindario. De todos los puntos, va viendo cuáles de ellos en la matriz de distancia se encuentran a esta distancia de épsilon, que también podría irle incrementando. Entonces voy a tener una cantidad mayor de vecinos. Pero si la distancia de épsilon es más cortita, voy a tener una cantidad menor de vecinos. Entonces, como se imaginarán, de estos dos parámetros depende los agrupamientos que nosotros vayamos a ir encontrando. Si llamamos a nuestro método el dbScan, y luego aquí podemos visualizar cómo se agruparon. Ahí tenemos, dbScan generó 3 grupos, los puntitos negros son considerados puntos de ruido, son los puntos nucleares. Si cambiamos la cantidad de elementos que queremos tener dentro, como se dará cuenta, ahí ya todo esto se hace un solo grupo y tenemos algunos puntos que son puntos de ruido. Si incrementamos la cantidad de elementos, entonces vamos obteniendo más grupos. Si exigimos que al menos tenga 70 elementos para que sea considerado un agrupamiento, ¿cierto? Esta será la forma en la que tendremos la cantidad de grupos que nos va realizando dbScan. Este era el original y este es el que nosotros hemos calculado. Podemos ir cambiando los valores del épsilon y de m sobre el mismo conjunto de datos y ver los resultados que tiene. Vamos a ir unos distintos valores de épsilon y la diferente cantidad de elementos que debe tener cada clúster para que sea considerado un clúster. ¿Cierto? Fuimos variando épsilon desde 0.3 y ahí vemos que los efectos de variar esos parámetros dentro de nuestro dataset puede hacer que genere distintas agrupaciones, cantidad de grupos. En dbScan yo puedo decidir cuántos grupos quiero tener. No, no es como el CAMIS o como el CAMEDOIS, donde nosotros especificábamos cuántos grupos quiero yo formar, sino que de acuerdo a la distancia y a la cantidad de elementos, va considerando y va creando una cantidad de grupos diferentes, como en este caso 1, o aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos y todos los puntos de ruido. Está bastante, los grupos son bastante densos debido a que el valor del épsilon está bastante chiquito.
Y decimos que el menos debe tener 18 para que sea considerado un grupo. Un épsilon más grande hace que las distancias sean más grandes y podamos tener grupos más grandes, pero menos densos. No sé si tenga alguna duda hasta ahí. ¿No? Aquí tenemos el otro dataset, el de 2 remolinos. Y igual le vamos a aplicar dbScan. Vamos a variar el valor de epsilon y el valor de la cantidad de elementos que queremos tener. ¿Cierto? Este es el primer grupo, este es el segundo grupo, la etiqueta real. Y con epsilon vamos variando y tratamos de agrupar. Como vemos, es bastante complejo para el dbScan tratar de identificar los dos grupos. Dependiendo de la forma de sus datos, usted debe elegir cuál método de clustering le conviene. Si estamos hablando de densidad, como vemos, por cómo están distribuidos los puntos, siempre trata de hacernos grupos en estas partecitas de nuestro dataset. Y el resto de puntos los considera como si fuesen ruido. Entonces ahí usted puede ir cambiando el valor del dbScan a ver si consigue tener los dos agrupamientos correctos. Un dataset, 4 diferentes medidas. Veamos este dataset. Tenemos grupitos con diferentes distancias. Cuatro diferentes medidas. Ahí está. Un dataset como este se presta mejor para que un método como dbScan pueda identificar los 4 grupos de forma bastante sencilla. Siempre y cuando parametricemos correctamente las medidas que debemos colocar. ¿Cómo saber cuál es el valor de epsilon con el que usted podría empezar trabajando para ir moviendo? ¿Cómo se le ocurre que podría calcular el valor de epsilon para tener un aproximado? ¿Cómo sé yo si tengo que poner 0.3, tengo que poner 20, tengo que poner? ¿De qué dependerá? ¿Cómo podría aproximar el valor de epsilon? Es un valor de distancia. Es como si yo dijera, quiero agrupar los diferentes estudiantes, los que se encuentran a 2 metros de distancias de cada uno de ustedes. ¿De qué depende? ¿A 2 metros, a 2 centímetros? De la distancia en la que estén, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo saber qué medida me ayuda a ver la dispersión? La media, ¿qué me tratará de decir? Si yo digo la media de la distancia de todos los alumnos que están aquí. Ajá, ¿cierto? La varianza sería una mejor métrica que me ayuda a determinar qué tan dispersos están unos elementos de otros, ¿no es cierto? Si tenemos un valor más pequeñito, significa que todos están bastante cercanos unos de otros. Y el valor de la varianza ya me puede dar la magnitud del epsilon que yo puedo colocar.
¿cierto? Si colocamos la media, ¿nos ayudará? ¿Cierto? Bueno, la media. Ya. Pero ese nos estaría dando como que el punto medio central. Y en base a eso podríamos seguirnos moviendo el resto de épsilons para determinar cuál es el mejor valor. Y el M, la cantidad de elementos que yo quiero agrupar, pues ya depende de para qué yo esté utilizando el algoritmo. Si yo quiero agrupar en el ejercicio que usted tiene del trabajo en grupo que va implementando cada uno de estos métodos, ¿no es cierto? Métodos de agrupamiento. Ahí son farmacias, ¿cierto? Y usted quiere decidir poner una nueva farmacia, quiere hacer el agrupamiento y dice, yo quiero colocar una nueva farmacia siempre y cuando ahí haya menos de 5 farmacias en un rango de 50 metros, ¿cierto? Entonces ahí le puede servir un método como el DBSCAN para determinar en dónde serían los puntos correctos, en dónde podría agregar nuevas farmacias, ¿cierto? O al revés, si es que usted tiene la distribución de centros de educación, dónde poner una copiadora que esté cercanos de todo eso. Para todo eso le puede servir los métodos de agrupamientos basados en densidad, siempre y cuando usted quiera identificar puntos que estén donde haya condensados ciertos elementos, DBSCAN es uno de los que le va a servir. MinShift es otro método de clúster, también está basado en densidad. No requiere el número predeterminado de clústeres, al igual que el de DBSCAN. El algoritmo MinShift agrupa los puntos de los datos buscando regiones densas en los espacios de características. ¿Cómo funciona el algoritmo? El primer paso es la inicialización. Cada punto del conjunto de datos se trata inicialmente como si fuese un potencial clúster, similar al método donde al inicio todos los 50 puntos del dataset eran un clúster, en este también funciona igualito. Cada elemento de nuestro dataset es un potencial clúster. Luego se hace una copia de los puntos originales para evitar modificar los datos de entrada. Y luego vamos iterando. Para cada punto el algoritmo realiza los siguientes pasos hasta que converge. Es decir, los puntos ya no se mueven significativamente. Ya no van cambiando de un agrupamiento a otro. Calculamos las distancias euclidianas de un punto a todos los demás. Matriz de distancias. Aplicamos el kernel gaussiano. Se aplica una función de kernel gaussiano a estas distancias para obtener los pesos. Los puntos más cercanos obtienen pesos mayores y los más lejanos obtienen los pesos menores. Calculamos la media ponderada. El nuevo punto se calcula como la media ponderada de todos los puntos usando los pesos obtenidos en el kernel gaussiano. Esto se hace para cada punto del conjunto de datos. Y actualizamos la posición del punto. Se actualiza la posición del punto al nuevo punto calculado. Este paso se repite para todos los puntos en cada iteración. Luego vamos verificando la convergencia. Después de cada iteración se calcula la distancia de cada punto y vemos si es que se ha movido. Si la distancia máxima se ha movido, cualquier punto es menor que el umbral predefinido. Colocamos una tolerancia para no estar cercanos al cero. Y se considera que el algoritmo ha convergido y las iteraciones se detienen. El agrupamiento por puntos es una vez que los puntos han convergido, se agrupan los clústeres basados en la proximidad a otros puntos convergidos. La inicialización del centro del clúster se inicializa con una lista para almacenar los centros de los clústeres. Luego vamos asignando etiquetas para cada punto convergido, significa que está cerca de algún centro de clúster existente. Vamos a ver, empezamos. Esta librería nos va a ayudar a crear un dataset. Un MakePlus, decimos cuántos queremos crear, 200 elementos, ¿cierto? Quiero que estén centrados 3 centros a una distancia de 1.3. Y me ayuda a crear
mis 3 datasets. Y aquí yo le cambio y le digo, quiero crear 5 datasets a una distancia del clúster. ¿Sí? Ahí tenemos 5 datasets. Para eso me sirve esta librería MakeBrowse, para crear mis datasets. Creé mis datos y ahora aplicamos MinShift. Para ello necesitábamos el kernel gaussiano, la matriz de distancias y a qué distancia queremos. Y aceptamos todos los que están dentro de ese mismo vecindario, considerando una tolerancia de 0.1 en este caso. El agrupamiento por densidad MinShift, de todas maneras le colocamos de manera predeterminada un número de iteraciones de 100, pero puede terminar si es que ya converge previamente los datos y h, que sería nuestra distancia. Vamos a ir agregando un arreglo histórico donde vamos agregando todos los datos. Obtenemos nuestra matriz de distancias con la distancia euclidiana y luego nos dice que para cada uno de los puntos vamos calculando el kernel gaussiano, estos pesos, ¿cierto? Y luego vamos viendo cuál es el numerador y el denominador para obtener los que están más cerca de cada uno de los puntitos, ¿no es cierto? En este caso estamos para el primer punto. Y luego ahí vamos agregando cada punto. Veamos cómo nos va. Veamos, vamos a decirle 4. Veamos los resultados. Este es el original, los 5 elementos, y este es como le calculó el MinShift. Y en este gráfico nos ayuda a entender un poquito cómo va funcionando después de cada iteración. Iteración 0, todos los puntos son un solo clúster. Luego vamos calculando y vamos viendo los puntos que se encuentran a una distancia más cercana. Ya tenemos 2 clústeres. En la siguiente iteración, igualito, se va calculando el punto de la distancia media de cada uno de los clústeres. Como vemos, ya tenemos menos puntitos y converge cuando los puntos dejen de moverse, porque va calculando la distancia media. ¿No? Tenemos 4 puntos, 3 puntos, 3. Y aquí ya más o menos la tolerancia le debe decir que deje de iterar. No llega a la iteración 100. Para en la iteración 15 porque los 3 puntos ya no se mueven más. Igual se puede ir variando el valor de h para ver el efecto que tiene. Vamos con el dataset inseparable. El dataset inseparable en este punto de aquí se separa correctamente en los 4 elementos que tiene originalmente. Este es el original.
Y con esta configuración logramos tener la misma agrupación, los 5 grupos correctamente. Este es el original. Este es el cuarto. Este de aquí, el 3, es este. Con una H de 0.2 logramos los mismos resultados que el original, el mismo agrupamiento. Para el 2 remolinos, que vimos que con DBSCAN no fue fácil lograr la misma configuración. Ahí tenemos el original del 2 remolinos. Vemos cómo sigue agrupándole. Digamos que lo último sería el agrupamiento más aproximado al original. Este dataset es bastante difícil de lograr agrupar, puesto que sus puntos en alguna parte están bastante dispersos y en otras partes están concentrados. Y también puede confundir, debido a las distancias, que un punto corresponde a un dataset o a otro agrupamiento. Veamos con el dataset de 4 medidas diferentes. Este es el original. Y este sería el mejor agrupamiento. Entonces, Minsheet sí logra agrupar correctamente cuando los clústeres están bastante bien definidos, las agrupaciones, y bastante separados unos de otros, aun cuando tengan tamaños diferentes. Ventajas de los métodos basados en densidad. Cuando la forma de los clusterings no son necesariamente esféricas, K-means busca formas esféricas. Si sus datos se distribuyen de formas esféricas, ese es el mejor que puede utilizar, o K-medoids. Si sus datos tienen formas elípticas, el mejor que puede utilizar era el basado en probabilidades. Y si tienen formas arbitrarias, ¿cierto? Y sobre todo son capaces de manejar ruido. Cuando usted tiene un dataset que tiene puntos atípicos, valores atípicos, los basados en densidad son los mejores para detectar eliminar ese ruido, porque serían todos los puntos que no forman parte de ninguno de los clústeres, lo que podemos considerar como ruidos. Como desventaja, son más costosos computacionalmente, especialmente con conjuntos de datos grandes, y son sensibles a los parámetros, ¿cierto? Poder determinar cuál es el valor de epsilon o el valor de h o el valor de la cantidad mínima de puntos puede influir significativamente en los resultados, como vimos, ¿cierto? Este podría ser un mal resultado o este podría ser un mal resultado, y todo depende de los parámetros que hayamos elegido. Muy bien. ¿Cuál es la tarea? Poder investigar el DBSCAN y el Minsheet en las librerías de Scikit-Learn. ¿Con cuáles son las librerías que ya vienen implementadas? Y a su vez, seguir agregando a su trabajo en grupo
Realizamos entregas parciales. Nos faltan los basados en probabilidades. Esta sería la segunda entrega. Esta sería la tercera entrega parcial. Ajá, la primera fue Camins y Camedoyos. La segunda fue los de particiones. ¿Cierto? Nos falta. No. La primera entrega era Camins y la tercera. Ya. Entonces nos faltan los basados en particiones. Particiones, densidad y modelos probabilísticos. Ahí estarían todos los módulos. Para el 5 de enero a la medianoche tendríamos la siguiente. Dejemos clustering espectral para la siguiente clase. Listo, chicos. Recuerde que de estos métodos la parte de la teoría está dentro del mismo, por lo que no le voy a actualizar el manual, ¿no es cierto? Dentro de cada uno de estos está la teoría de cada uno de los métodos de agrupamiento. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar.